aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo... Desde el sonido, Luis, desde el sonido Erasmo Escobar y John Villota, que le decimos bienvenidos a disfrutar este Café 10 con esa canción de Alberto Cortés. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Luis Alberto Martínez. Él es coach empresarial. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia y gracias por la invitación, John. Este primer tema, ¿le recuerda alguna situación en especial? Bueno, sí, el callejero, ¿no? Ese tema, digamos, hace parte, como dicen, de mi banda sonora porque me recuerda como la infancia, los sueños, esa cosa de la libertad, de poder entrar a una comunidad, a otra comunidad, de compartir saberes con los indígenas, con la academia, con el arte. Entonces, la esencia de esa filosofía, ¿no?, que guarda el tema en esta hermosa canción de Alberto Cortés, pues me parece interesante porque siempre marcó mi vida en esa posibilidad, ¿no?, de tener ese espíritu libre, esa posibilidad de poder entrar a cualquier lugar con un pensamiento honesto, humilde y que participe de una construcción social, ¿no? Así como el perro que en algún momento muere, cierra los ojos y entra a un nuevo espacio de la dimensión dentro de la vida. Eso esperamos nosotros haber cumplido y dejar como testamento ese espacio, que alguien recuerde por las ideas que se sembraron. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas. Se quedó dormido y ya no... Nuestro contacto a través de WhatsApp en el 316-360-5550. Nos pueden escuchar a través de internet en la www.emisoraecosdepasto740.com y nos pueden también escribir a través de Facebook en John Villota con Y. Muchísimas gracias a nuestro coach empresarial invitado en esta noche, Luis Alberto Martínez. Empecemos a hablar qué es un coach. Bueno, dentro de mi vida pues tengo muchas cosas que he venido realizando, pero últimamente sí hemos aportado a los procesos de entrenamiento. Eso significa un coach, un entrenador. Lastimosamente esto se ha puesto muy de moda, bueno, a todo motivador se le llama coach, pues en realidad pues la idea es que es un entrenamiento en varias líneas, ¿no? Tanto en la parte empresarial, en la parte pedagógica, que es mi oficio central, la docencia, igualmente en la parte emocional. Es preparar a la mente, al cuerpo, a que asuma unos anclajes y desanclajes que la vida pues a través del tiempo nos hace, ¿no? Así como dice, se bebió de golpe todas las estrellas, ¿no? O sea, las estrellas, esas luminarias que poco a poco nos da la vida, hace que nuestro cerebro deje mucha huella, ¿no? Y hay huellas que a veces obstaculizan nuestros factores emocionales, nuestra toma de decisiones. Un coach lo que hace es que la persona se entrene en que por sí misma se valore y tome decisiones acertadas, evitando pues algunos obstáculos que se le presentan en la vida y que a veces no deja que se desarrolle en los diferentes campos de sus actividades. Entonces la parte empresarial es bien importante porque lo que se trata es de que, como el caso de los artistas que participaron últimamente con la Secretaría de Cultura en este curso maravilloso de empresarios artísticos con la Fundación Nexus de Colombia, de alguna manera allí logramos que ellos se empoderen de sus proyectos, que se entrenen en unas posibilidades que parece las tenían perdidas, pero que a través de las técnicas coach hacemos entrenamiento, coaching, para que ellos surjan con unas decisiones más acertadas en un plan de negocios y en un plan de vida. Las 9 de la noche, 28 minutos. Estamos en Café 10. Saludo especial a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la www.emisoraecosdepasto740.com. Saludo a Daniela Jazmín. El día de mañana tendremos una agrupación de música bastante interesante. Es una propuesta nueva del Ecuador. Ellos están de visita aquí en la ciudad de Pasto. Se llama Chicha.
Es una propuesta de jóvenes en una forma, en un género de música contestataria y música popular. Ellos tendrán una presentación aquí en la ciudad de Pasto el próximo viernes en el Teatro Alet y mañana justamente los tendremos aquí para disfrutar de su música y disfrutar de esta propuesta. ¿Cómo mira las nuevas propuestas de los jóvenes en cuanto a lo que tiene que ver con el emprendimiento? Partiendo del taller, de los talleres que estuvieron realizándose con la Fundación Nexus de Colombia. Bueno, interesantísimo. Primero la variedad, la heterogeneidad, ¿no? Tanto desde las máscaras para el carnaval, gente que produce unos modelos artísticos, tanto para lo del cuerpo, todo lo que es el maquillaje, todo lo que tiene que ver con la estructura de nuevas formas de ver la realidad a través de estas máscaras. Ese fue un proyecto muy interesante, así como la parte artesanal, la parte de música, la parte de danzas, ¿no? Participó el colectivo coreográfico de la institución educativa María Goretti a través de su director Giovanni Zúñiga, con las niñas que son estudiantes también de nuestro colegio. Yo trabajo ahí en esta institución, y ellos, como invitados especiales que estuvieron en este taller, mostraron pues cómo se están preparando para los coreográficos, para todas las salidas. Entonces, ya mirar esto como un aspecto empresarial, sin caer en un empresarismo estéril, ¿no? Sin caer en una mercantilización del arte, sino más bien un servicio para la comunidad a través de esta identidad que van construyendo. Por otro lado, encontramos propuestas que tienen que ver pues con la música, ¿no? En donde se ve música alternativa, así como la que mañana de pronto se va a presentar. Entonces, eso nos halaga mucho, porque las propuestas también, gente de Ipiales que vino con su parte artesanal, donde ellos reproducen todas estas joyas de los indígenas, de la cultura de los pastos, también nos muestran cómo ellos reproducen eso y cómo a nivel internacional y nacional están haciendo conocer esta identidad cultural desde esta visión cósmica diferente de los pastos. Entonces, nosotros lo que vemos es un gran auge, un gran emprendimiento, pero sí que de parte del Estado, de parte de las entidades como la Secretaría de Cultura en nuestro municipio, pues ya han empezado a mirar esto, han hecho un censo importante de artistas, y creo que esto pues va a futuro a mejorar mucho más, teniendo en cuenta de que nuestro carnaval pues ya es un patrimonio cultural, y desde allí pues se van a canalizar todos estos esfuerzos. Este curso sirvió para visualizar eso. Presentaron sus proyectos, muchos proyectos, de los cuales se aspira pues que en una segunda fase se le haga seguimiento y ojalá se los pueda ayudar a cofinanciar o apoyar en su desarrollo. Hablemos un poco de su historia de vida, de su hoja de vida. Luis Alberto Martínez, usted es docente. Sí, yo soy docente, he venido trabajando hace muchos años acá, ya más de 36 años de docencia. He venido por varias instituciones, ¿no? Santa Bárbara, 12 de octubre, el Mercedario. Actualmente pues, estuve de la dirección del Centro de Investigaciones Docentes de Simana. Yo soy el fundador de ese centro. Logramos también allí preparar a muchos docentes en la parte pedagógica, y me he venido especializando en ese sentido. Entonces, mi formación profesional nace en la Universidad Pedagógica Nacional, donde allá me inculcaron ese espíritu pedagógico de amar a los niños, a las niñas, porque construyan un nuevo mundo, una nueva visión de la realidad. Y entonces he venido preparándome en mis estudios académicos, desde especialización, maestría, y actualmente pues trato de terminar un doctorado en pensamiento complejo, que tiene que ver con esta realidad de unir lo heterogéneo, de no quedarse en lo simple, de no simplificar la realidad, y de mirar la realidad no solo desde lo que nos dicen los medios, sino desde la propia realidad, una historia bien contada que genere y descubre esa incertidumbre que tenemos por la vida a través del pensamiento complejo. Entonces, últimamente he venido trabajando eso, asesorando a algunas universidades en el Ecuador, trabajando ahorita con el grupo de investigación de lenguaje en la Universidad de Nariño, que estamos en categoría B, y en el Goretti pues haciendo una gran obra pues ahí ayudando a que esto del padre Guillermo Castellana se potencie, y ahorita formamos un frente unido, Tú hablarás por mí, con el maestro Vicente Delgado, que estamos liderando que esta obra grande para la mujer y la visibilización de la mujer no se termine. Eso es así a grandes rasgos. 9 de la noche, 33 minutos. Y ese afecto, ese cariño hacia la música romántica, ¿de dónde nace? Bueno, esto de la música tiene que ver con un experimento, digámoslo así, dentro del doctorado, ¿no? Dentro del doctorado tengo una tesis sobre la plasticidad neuronal. Yo pienso que todo sujeto
puede hacer diferentes actividades en su cerebro. Lastimosamente nos parcelaron. Entonces, mi tesis doctoral tiene que ver sobre la desparcelación. ¿Por qué tenemos que reinventar la educación? La tenemos que reinventar porque ya no puede seguir por parcelas. La química por un lado, la biología por otro lado, el arte por otro lado. A usted le dicen es abogado y se convenció de que es abogado y de ahí no salió. A usted le dijeron que era ingeniero civil y se convenció de que es ingeniero civil y su rol es ser ingeniero civil y punto. Nosotros lo que hemos tratado de demostrar, y hace poco se hizo una socialización en Bogotá, lo mismo en México, en Ciudad de México, donde ya con los académicos liderados por el doctor Edgar Morán, que es mi maestro del pensamiento complejo, entonces hemos llegado a descubrir de que el cerebro es sistémico, cibernético, de segundo orden. ¿Qué significa eso? Que los sistemas cerebrales interactúan en un segundo orden que viene de la segunda ley de la termodinámica, que es sobre el calor. Todo cuerpo en calor genera un caos molecular. Ese caos molecular también lo vemos en la sociedad. Estas sociedades se están calentando, el posconflicto, por ejemplo, todo lo que está pasando en términos de la corrupción en nuestro país, todo esto genera caos, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar a los jóvenes de ahora que están en las aulas de las universidades, en las aulas de los colegios, a que definitivamente podamos primero aprender a vivir con esa incertidumbre para generar propuestas con unas certezas que son mínimas en una incertidumbre total que vive la sociedad? Entonces el cerebro tiene que ser muy plástico. Entonces la música, el arte, la pintura, pues dicen, no, es que eso es para músicos, no, eso es para pintores. Y bueno, yo he podido demostrar de que he podido salir en una tarima y he podido tocar con un trío con músicos reconocidos y he podido pintar y estar al lado de pintores como el maestro Iván Bravo de nuestro colegio, que él es un reconocido pintor, donde pues me ha pegado mucho a él, ¿no? A conocer los conceptos de la pintura y de la música también con grandes músicos. Y mire que el cerebro funciona, o sea, si uno tiene disciplina, tiene estudio y tiene pasión por hacer las cosas, no habría habido la posibilidad de que nos parcelen. Lastimosamente las universidades siguen parcelando, los colegios igual tienen currículos parcelados y hoy manejamos pues todos estos enfoques sistémicos, intersistémicos, interdisciplinarios, que es el eje de lo que maneja el pensamiento complejo. La Plaza Roja desierta delante de mi Natalie. Entre las canciones que usted nos programó, pues está esta. Natalie. No, pues eso es una historia muy bonita. En primero de primaria, el profesor Silvio Montenegro, que en paz descanse, escoge a uno de sus alumnos dentro de este ejercicio de enseñar a leer y escribir y aprender lógica matemática en primero de primaria en el municipio de Aldana, donde soy oriundo. Escoge a un niño que interprete, cante y baile esta canción, y fue justamente Natalie. Cuando yo la estaba repasando desde esa edad, 6 añitos, 7 añitos por ahí, pues yo miraba que era una niña revolucionaria, ¿no? Una niña que era como la anfitriona en Rusia de esas personas que querían conocer qué estaba pasando en la Revolución Rusa, y era la anfitriona. Y ese gran personaje, Natalie, me inspiró mucho para después hacer lo que hice y viajar a la ciudad de Bogotá, estudiar en la Universidad Pedagógica, participar de los movimientos sociales allá y en esa medida avanzar. Fruto de eso, de tener tantas posibilidades, digamos, de esos recuerdos tan bonitos, de esa infancia tan bonita que me generó los primeros éxitos en poder bailar, en poder cantar esta canción, pues de alguna manera ese fue lo que me inspiró para ponerle el nombre a mi primera hija, ¿no? Que se llama Natalie, justamente por eso. Natalie es una niña guerrera, es una niña que está en Bogotá, es una niña que de verdad ha asumido el mensaje de la canción. Entonces ese es el gran recuerdo y por eso pues yo la colocaba dentro de esta banda sonora. La Plaza Roja desierta delante de mi Natalie. Tenía un lindo nombre mi guía, Natalie. La Plaza Roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguía aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobrio de la Revolución de Octubre, y yo pensaba ya
que de la tumba de Lenin iríamos al Café Pushkin a tomar un chocolate. La Plaza Roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalie, Natalie. En su pieza de la universidad, un grupo de estudiantes la esperaba impaciente. Reímos, mucho conversamos, querían saberlo todo. Natalie traducía. Moscú, los llanos de Ucrania y Les Champs-Élysées. Oh, de todo se habló, después cantamos. Luego, ellos muy alegres abrieron botellas de champán y de Francia y de bailar. Cuando todos ya se fueron, estuvo la pieza en silencio. Quedé yo solo con mi guía, Natalie. Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre. Ya no estábamos allí. Se acabó la tumba de Lenin, el chocolate del Café Pushkin, todo lejos quedó. Qué vacía que quedó mi vida, más sé que un día en París seré yo quien servirá de guía, Natalie. Condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle. Luis Alberto Martínez, el coach empresarial, docente, invitado en esta noche y disfrutando de estas canciones que nos ha programado Alberto Cortés, El Callejero. Más adelante vamos a escuchar otras canciones también que nos ha programado. Quiero que hablemos un poco de los proyectos que viene desarrollando en la ciudad de Pasto. Pues hablábamos de esta cercanía que viene trabajando con los jóvenes en temas de apoyar la parte artística, la parte artesanal. ¿Qué otras actividades cumple en Pasto? Bueno, a ver, actualmente estamos trabajando en la institución educativa María Goretti con un proyecto de aplicar allí con las niñas lo del modelo pedagógico inspirado en el pensamiento complejo. Es un modelo pedagógico denominado cibercomplejo, que tiene que ver con los sistemas, cómo logramos hacer que el cerebro pueda tener una visión no parcelada de la realidad, como dije antes, sino de manera hologramática.
El término hologramático significa no holismo de todo contra todo, sino cómo leer la realidad integrando procesos de diferentes disciplinas sin perder la esencia de la disciplina rectora. Por ejemplo, si estamos hablando de ciencias naturales y estamos hablando de química, física, es como la química y la física puede enseñarse, pero desde una realidad social, desde una realidad política, desde una realidad cultural, porque generalmente las ciencias exactas, por ser ciencias exactas, se las había venido deshumanizando. Un ejemplo de ello, que fue un proyecto muy lindo que se realizó y gracias a la Universidad Cooperativa de Colombia, durante 12 años tuve la oportunidad de coordinar y dirigir todos los procesos curriculares y trabajar con los docentes de medicina, en la Facultad de Medicina, desde el premédico hasta las ciencias básicas, haciendo unos currículos integrados, ¿no? Lastimosamente ese proyecto pues tuvo un tiempo de desarrollo, ahora pues hubo cambio de administraciones, pues no se pudo continuar, pero esa semillita que se sembró en la Universidad Cooperativa de Colombia es la que hoy en día alimenta el eje central de mi tesis doctoral, donde pues con la Universidad Tecnológica del Carchi, la Universidad Estatal Tecnológica del Carchi, Politécnica, la UPEC, logramos hacer un proyecto muy interesante de generar un modelo pedagógico cibercomplejo. Ese modelo pedagógico surge de un modelo educativo desde la complejidad, inspirado en el modelo de la Universidad Mundo Real de Edgar Morán, que su epicentro es en Hermosillo, estado de Sonora, en México, pero también tiene una subsede donde se administra este proceso doctoral, que es en Ciudad de México, donde hemos estado también participando en esas discusiones allá. Nosotros cada año hacemos un encuentro que se llama Encuentro Mundial Internacional de Todos los Saberes. Hace 2 años fue en Ciudad de México, actualmente lo pudimos traer a la ciudad de Bogotá con un éxito total. En la universidad en la Escuela de Administración de Negocios, en la EAN, se hizo este evento donde se pudo convocar a muchos docentes de Latinoamérica, de Sudamérica y de otros países, y logramos discutir esta nueva forma de abordar la humanización de la pedagogía, la humanización de la ciencia, pero desde una política que es un gran proyecto y lo queremos, y voy a dejar aquí asentado esa idea, y es cómo hacer en Pasto, en los surorientales. Pensábamos desde la biblioteca de los surorientales con el amigo periodista Ramiro Egas, cómo hacer una universidad que se funde en el pensamiento del sur. Sabemos que la alcaldía está tratando de hacer una universidad desde lo tecnológico, desde todas estas cosas, pero qué bueno fusionar una idea que sea del pensamiento del sur. ¿Qué es eso, el pensamiento del sur? Y una epistemología de segundo orden. ¿Qué significa eso? El pensamiento del sur es cómo hacer saberes, construirlos desde el aula, desde las universidades, pero que se fundamenten en los saberes propios del indígena, del campesino, del agricultor, de los artistas, de la gente de la calle, de la gente que está haciendo mucha patria por fuera de las aulas, pero que no se la tiene en cuenta. Y a veces fuera de las aulas universitarias, tenemos tanta sabiduría, pero que no ha sido registrada y canalizada académicamente. Cuando hablamos del pensamiento del sur y hablamos del segundo orden, es cómo hacemos que en ese segundo orden de pensamiento, que es el autóctono, el propio, el de las comunidades, el de nuestros ancestros, el de los saberes, entren a canalizarse a través de un sistema universitario. Tengo la fortuna también del día lunes tener una entrevista con una persona que lo pusieron a coordinar, que fue compañero mío en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, el señor Edgardo Criollo, ¿no? Donde me invita a participar de un proyecto de hacer una universidad pública en el Putumayo, porque Putumayo no tiene universidad pública. En este momento se va a hacer una con este tipo de pensamiento. Yo estoy muy contento porque el Ecuador ya empezó. La UPEC, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, dirigida por el doctor Hugo Ruiz y en la coordinación académica por May Coral, hemos logrado consolidar el modelo. El 20 de julio fue sustentado el modelo ante el Consejo, ante las autoridades de dicha universidad, y la idea es irla explorando hacia el Ecuador. Pero ¿por qué en el Ecuador, dirá la gente, y por qué usted no lo hace en Nariño? Por una ventaja que hay allá. El presidente Correa, dentro de sus políticas, y ahora el nuevo presidente, a pesar de las diferencias, pero en la parte educativa sigue avanzando el proyecto educativo en el Ecuador, que es muy bueno,
cogieron como política dentro de sus posibilidades orgánicas de la ley el pensamiento complejo, mira, como aquí en Colombia las competencias. Entonces allá en el Ecuador es la complejidad. Entonces, trabajando la complejidad como proyecto de nación frente a la educación, pues y trabajando yo el doctorado en pensamiento complejo, pues me quedó, digamos, muy fácil poder abordar la incidencia de mi modelo allá. Acá con la Universidad de Nariño, a través del GICIL, el grupo interdisciplinario de ciencias del lenguaje, dirigido por el doctor Jesús Bastidas, del cual hago parte, hemos logrado también ir formando como una línea de pensamiento en torno a la complejidad en la Universidad de Nariño. También fui invitado por la misma universidad con el rector de la Universidad Pedagógica Nacional a dar una conferencia que está pues ahí en YouTube, está publicada, sobre qué debe ser la pedagogía en la universidad desde la complejidad. En resumen, ¿qué puede entender la persona sobre este tema? Es que hoy todo se simplifica. Todo el mundo estamos en un estado de confort, todo el mundo es como tirando a lo fácil, ya esto de los celulares, las computadoras, con un clic usted tiene información, pero no hay un trabajo sistémico, un trabajo organizado de mirar la realidad desde otras perspectivas que requieren un mínimo esfuerzo mental. Esos esfuerzos mentales que hoy los jóvenes están volando, los adultos decimos, no, es que los jóvenes de hoy no estudian, estos que los jóvenes de hoy no tienen juicio, mire, se la pasan con el celular, se la pasan viendo televisión, se la pasan jugando con esos juegos electrónicos, pero resulta que estas mentes prácticamente nacen ya con la tecnología. Entonces hoy necesitamos un proyecto educativo que desde esos sistemas cibernéticos, pero que entren en un segundo orden. ¿Cuál es el segundo orden? Acercarse a los problemas propios de las comunidades, generando una formación política, una formación integral, donde el individuo no solo sea ciencia, no solo sea tecnología, sino sea político y sea estético. ¿Y por qué la estética? Porque a través de la música, el arte, la sensibilidad humana se potencia. Entonces, en esa medida, como dice una hija que está en la Universidad Nacional estudiando medicina, Laura Camila Martínez, y otra hija que está coordinando todo lo de recursos humanos en el acueducto de Bogotá, en aguas de Bogotá, ellas dicen, bueno, ¿cómo hacemos para humanizar a los médicos, por ejemplo? Que fue mi gran proyecto con la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Cómo hacemos para humanizar a las empresas? Para no generar esa situación tan lineal y tan deshumanizadora, ¿no? Tan negrera, como decimos a veces cuando el obrero se siente muy, muy presionado. Entonces, en conclusión, hacer una universidad con pensamiento del sur es el gran reto y es el sueño que a mí me gustaría empezarlo con las autoridades, con los periodistas, hacerle una difusión enorme, con las comunidades, con las comunas, empezar a organizar este gran proyecto y ojalá con la Universidad de Nariño podamos hacer todo un empalme para de pronto tener ese gran sueño y volverlo realidad, tanto en el Putumayo como ya va a empezar, en estos días hay un foro, el día 31 de octubre es el gran foro del pensamiento de la Universidad con Pensamiento del Sur en Colón, Putumayo. Ese va a ser un gran evento. Ya eso es una decisión del gobierno del Putumayo, del gobierno del Ecuador a través de la UPEC también está la decisión. Y bueno, y creo que vamos bien en esos proyectos y ya los hemos iniciado y espero pues que a través de estos medios podamos seguirle un seguimiento y contarle a la opinión pública de que nos apoyen y contarles cómo van estos desarrollos de este nuevo tipo de educación. Las 9 de la noche, 54 minutos. El diálogo en esta noche es con el coach empresarial docente Luis Alberto Martínez. Su infancia le marcó muchísimo. Sí, claro. ¿Cómo era su infancia? Mi infancia pasa en el municipio de Aldana, ¿verdad? Yo tuve una infancia un poco difícil, de muchos... Bueno, partiendo que yo tuve un hogar, ¿no? Un hogar donde diga ya papá, mamá, partiendo de ahí. Nazco en un proyecto de vida con personas familiares que asumen el reto de levantar este ser humano, esta criaturita, pues digamos, hacerle un desarrollo, ¿no? Vital. Y en ese sentido, pues creo que lo lograron. Pero pienso que lo que yo he podido hacer, poder integrar el arte, la música, la ciencia, el pensamiento, la investigación, el entrenamiento hacia las posibilidades del ser humano en la toma de decisiones, que es lo de coach, pues yo pienso que todo eso se dio fruto de esa sobrevivencia en primera instancia. Me tocó sobrevivir. Al intentar sobrevivir y salir de mi pueblo, primero a Ipiales, al Colegio Nacional Sucre, después de haberme educado en la Escuela Urbana de Varones de Aldana,
a la cual la recuerdo con mucho cariño porque ahí fueron mis primeras peleas, el manejo del trompo, el manejo de la rayuela, el manejo del yoyo, Coca-Cola en ese tiempo. Esos juegos, la liber, jugar a los venados que llamábamos. ¿Qué tal para el tiempo. yoyo? Excelente. Excelente. Teníamos unas habilidades impresionantes porque no nos distraía nada, ¿no? Así como, no como los niños de ahora, ¿no? Eran unos juegos muy bonitos que creo que nos desarrolló el pensamiento, la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa, el estar siempre en campo abierto y estar en contacto con los animales y la naturaleza nos permitió que nuestro pensamiento sea más abierto, salir a Ipiales al Colegio Nacional Sucre y de ahí saltar a la Universidad Pedagógica Nacional en un camión de mi compadre Lucio Villarreal, que es el esposo de mi tía que me crió, Teresa Miño, de Villarreal, hace de que me vaya como ayudante y allá me quede en Bogotá. Y ya no volver acá. Después de que solo iba de ayudante, me quedo en Bogotá donde un tío que acaba de fallecer, en paz descanse, Jorge Miño. Él me da la mano allá y me quedo. Primero haciendo carpintería. Después trabajando en un bar unos ratos, haciendo carpintería, apoyando a eso, pero al mismo tiempo estudiando en esta hermosa universidad que la amo mucho, que es la Universidad Pedagógica Nacional, donde me volví maestro. Y esa infancia que se desarrolló en el municipio del Dana con todas esas dificultades, cobrando los pasajes en un bus para poder que no me cobren el pasaje para desplazarme de Aldana a Ipiales. Bueno, todo eso hizo de que Bogotá me quedara fácil de vivirlo, de verdad muy fácil, porque todo lo que había vivido antes era tan difícil para mí en esa infancia que vivir en Bogotá pues fue re fácil, porque aquí a mí me decían barra un taller, haga esto, vaya a esto, haga este otro, pero al mismo tiempo estudiaba. Entonces esa fuerza que me dio la infancia es como la del perrito, la del callejero. A mí me tocaba meterme por donde estaba abierta la puerta, pero teniendo claro que la filosofía era la libertad, y esa libertad que me brindó la posibilidad de pensar libremente, creo es lo que hoy ejerzo. Porque si yo hubiera tenido un régimen de crianza, haga esto porque sale, como hoy, ¿no? Lastimosamente a los jóvenes, las abuelitas y los padres a veces estamos mal, ¿no? Ya comió, ya durmió, ya hizo esto, cerquita de la universidad, que hoy hay peligros. Esa cosa ha inutilizado esas posibilidades de la toma de decisiones de los jóvenes. Entonces, pienso que yo no tuve eso, por fortuna. Yo creo que Dios me regaló una posibilidad nueva de vida. No me dio unos padres que estuvieran conmigo, pero sí me dio unas grandes posibilidades de sobrevivencia. Y hoy pienso que pasé a una segunda etapa, John, que es hoy vivo, ya no sobrevivo. Entonces pasé de sobrevivir a vivir muy feliz y muy pleno, intensamente con mis hijas, y intensamente con mi familia, intensamente con mis proyectos. ¿Y durante esa infancia tuvo alguna cercanía a algún árbol? ¿Le gustaba algún árbol? ¿Vivía... hizo algún columpio desde un árbol? ¿Qué le inspiraban los árboles? Los árboles, pues claro, nosotros jugábamos a la guerra, ¿no? Y jugar a la guerra con un primo que es Jesús López Miño, con él jugábamos a la vida militar y varios niños, ¿no? De allá del municipio de Aldana. Y jugar a la guerra era saltar zanjas, ir a colgarnos de los árboles y hacer unos columpios largos, donde pasábamos 3, 4 zanjas y de ahí nos lanzábamos. Y eso nos generó también un ambiente muy revolucionario, ¿no? Después de incursionar en el teatro, participé en la cantera en Ipiales. Nosotros fuimos los primeros que salimos en zancos en un carnaval. Y eso fue en el municipio de Ipiales y ganamos el primer puesto, ¿no? Con el grupo La Cantera inician el teatro, después en Bogotá, también haciendo teatro, y creo que los dos nos conocimos en el ambiente del teatro. Del teatro, justamente, sí. Sí, y pudimos trabajar muchas cosas teatrales. Escena Libre, que fue el grupo de Simana, que nos presentamos en el Congreso de FECODE, cuando fue aquí en Pasto, y empezamos a involucrar en el arte. Pero era un arte político. En ese tiempo pues estábamos en plena revolución. Yo era miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, desde Bogotá, en la Universidad Pedagógica Nacional, líder allá, líder estudiantil, esos liderazgos bonitos de esa época, con una lucha de entrega total. Entonces venimos aquí al sindicato y logro ser el director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, el primer director, fundo el CEIT,
Ojalá mis colegas de Semana que me escuchen se acuerdan quién fundó el CEID, no porque estoy reclamando la autoría de eso, simplemente porque fue muy bonito, fue una experiencia muy linda de durante 14 años estar dirigiendo este centro de investigaciones y que creo que al Magisterio de Nariño y al Magisterio colombiano le aportamos mucho, mucho, mucho. Entonces mire que esa infancia de Aldana, pasar a Ipiales, Bogotá, volver a Pasto, esos ires y venires generó esa gran posibilidad de tener una integralidad en mi formación. Yo pienso que el hombre, como decía el Che Guevara en su primer discurso, cuando ya llegan a la revolución en Cuba, y él como ministro de Hacienda, su primer discurso fue muy claro, ¿no? Dice, nosotros necesitamos en Cuba que todo el mundo llegue a 9º grado, porque en 9º grado van a tener una formación integral. Llegar a una formación integral es porque el hombre debe conocer la ciencia, debe conocer la técnica, debe saber para qué le sirve la ciencia, pero no está completo si no tiene una visión política, si no tiene una visión clara desde sus ideologías. De lo contrario van a ser como borreguitos, así tengan los títulos que tenga, van a ser manipulados y corruptos como hoy estamos viendo en nuestro país. Pero además de eso le falta otro aspecto, porque daría cojo, que es tener una formación estética, una formación cultural, una formación sensible en las artes, en la cultura, en la poesía. Hoy en día ya no, casi no, estamos perdiendo la ternura. Mire, la ternura es algo que se está perdiendo y va a generar unas guerras terribles, porque hoy hablar de ternura pareciera todo raro. La gente ya no, esto del romanticismo que usted me preguntaba, justamente en mis canciones que tocamos en el trío Complexus con el maestro Paco Toro y su padre, también del mismo nombre, Paco Toro, la gente dice, este señor se volvió loco, ¿no? Ahora aparece en tarimas tocando. No es eso, simplemente es volver a esa sensibilidad, recordarle a los jóvenes que nosotros como nariñenses, como gente del sur, tenemos esa gran fortuna de pertenecer a la comunidad latina, cosa que nos envidian en otros países como los europeos, por ejemplo, esa gran sensibilidad que tenemos. Ese es como a grandes rasgos, pues estos efectos que ha tenido este proceso de desarrollo en mi infancia. 10 de la noche, 2 minutos, nos escribe Javier Villota Esparza, dice: cordial saludo, amigo, excelente música para esta velada, excelente tema también sobre la educación dirigida a la juventud, quienes son los más valiosos del país para ser los constructores de la academia y la paz y la tolerancia. Ok, muchas gracias, muy buen comentario. Tiempo de escuchar canciones, Alberto Cortés. Ok. ¿Qué le recuerda esta canción? Bueno, el árbol y yo, mi árbol y yo. Pues esta canción sí tiene un recuerdo total, ¿no? Importantísimo. Creo que es la fibra, el nervio de todo este proyecto de vida. Pues a ver, esta canción lo que me recuerda es la ida a Bogotá. Yo tuve un señor que se hizo cargo de mí, no era familiar directo de sangre, pero sí era el esposo de una tía abuela, Segundo López Unigarro. Él se convirtió en mi abuelito. Al no tener padre, se me convirtió en un abuelito. Entonces este señor, repito, que no tenía ningún nexo de sangre conmigo, pero que se hizo cargo de mi crianza, fue mi mentor, junto con Arturo Montenegro, un sobrino de él, que ahora es ingeniero. Ellos trataron de forjar en mí la lectura, trataron de forjar en mí el pensamiento libre. Y sobre todo la lectura. Mi abuelo me leía cosas importantes en las piernas en un fogón de leña. Y me leía el Quijote, me leía libros. Y este otro sobrino de él, Arturo Montenegro, me leía cosas. Y me volvieron un lector empedernido. Mi abuelita me llevaba a hacer las recitaciones a la Virgen en la iglesia de Aldana. Y que eso era en un micrófono que salía a todo el pueblo, era público. En ese tiempo no había teléfono, no había estas cosas, sino era una corneta en toda la plaza para que escuche todo el pueblo. Y en mayo, que eran las fiestas, pues era genial. Y mi abuelo sembró un árbol de ciruelas, o en ese tiempo, como le decíamos, de reinas. Y ese árbol era muy importante, porque en ese árbol era donde me leía cuentos y donde pasaba muchos espacios de mis soledades que tenía. Y cogía estas ciruelas y yo pasaba debajo del árbol. Pero un tiempo me tocó irme a Bogotá. Y cuando regresaba, por eso el disco dice con regresos a menudo, ahí donde perdí la inocencia, ahí donde gané la vida en la infancia y donde se recuerda todas las posibilidades, donde los pajaritos llegaban y le recordaban que esos árboles son nidos de vida. Ese arbolito, al irme a Bogotá, siempre estuvo en mi mente. Siempre añoraba volver a mi pueblo, Aldana, y sentarme bajo ese árbol con mi abuelo.
De ahí que es muy importante escuchar esta canción. Mi árbol y yo. Mi árbol y yo, de Alberto Cortés. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Señor contribuyente, si usted está en mora con el pago de tributos municipales, esta es su oportunidad. Póngase al día en el pago de intereses y sanciones de impuestos, tasas y contribuciones municipales del 2014 y años anteriores. Aproveche los descuentos del 20 al 40% hasta el 30 de octubre de 2017. Pida su liquidación en las ventanillas de la Subsecretaría de Ingresos. Con el pago de sus impuestos, contribuye al progreso de la ciudad. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pasto. Pasto Educado, constructor de paz. Con un sorbo nos conocerás, con 2 jamás nos olvidarás. Ya quiero beberte como taza de café. Café 10, en el centro de la ciudad, para tomarnos la vida con calma. Quiero embellecerte con azúcar y canela. Invita Ecos de Pasto. Dulce y caliente yo te tomo.
10 de la noche, 10 minutos. Estamos en Café 10 para tomarnos la vida con calma. A nuestro invitado, Luis Alberto Martínez, coach empresarial. Reinventar la educación, una apuesta al pensamiento complejo. El pensamiento complejo es una filosofía, es una tendencia latinoamericana, es muy nuestro, a diferencia de otras filosofías de Europa. ¿Cómo mira y cómo analiza este tema del pensamiento complejo de Edgar Morin? Bueno, ¿Edgar Morin o Morin? Ambas cosas se puede pronunciar. Generalmente se le dice Morin, pero se tiene también desde el acento francés Morin, pero más que todo Morin. Bueno, ¿cuándo se vuelve esto latinoamericano? ¿Cuándo se vuelve nuestro? ¿Cuándo se vuelve desde nuestras culturas? Cuando Edgar Morin hace una investigación en Hermosillo, México, con los indígenas. Eso es al norte, casi en la frontera, prácticamente es la frontera con Estados Unidos, justo donde está todo este conflicto del muro y todas estas cosas hoy en día. Él hace una investigación con gente pobre, con gente que no tiene recursos, y empieza a canalizar ese tipo de pensamientos del que estábamos hablando hace un rato, del pensamiento del sur, o sea, como el campesino, como el obrero, como el artista, como el artesano, como todos estos personajes, y como los maestros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos mucho que hacer en la sociedad, independientemente de unas academias rígidas, de un pensamiento europeo, eurocentrista, que de alguna manera castró estas grandes posibilidades en este mal descubrimiento de América que se ha dicho, ¿cierto? Y que lo acabamos de pasar en estos días. En ese proyecto que él hace en Hermosillo, se enamora de toda esta idiosincrasia cultural de México y decide fundar su nueva universidad llamada Universidad Mundo Real, y lo hace en Hermosillo. Y él dice, las grandes universidades nacieron en pueblos pequeños, como en el origen de la propia Universidad del Mundo. Y entonces se llama Mundo Real porque y no se llama universidad. Mire, aquí hay un cambio de término, por eso yo aspiro a graduarme en este nuevo tipo de universidad. Se llama multiversidad, porque trabaja los multiversos, porque se entiende que la universidad, por ejemplo la Universidad de Nariño, pongámoslo en contexto, la Universidad de Nariño significa universo de sentido. ¿Qué es universidad? Donde los muchachos, los jóvenes, las señoritas, los profesores viven un universo de sentidos, pero que desgraciadamente están parcelados. Y están parcelados y están divididos. Y al estar divididos y parcelados, entonces no hacen integralidad y este mundo real se diluye. Por eso el profesional salga como salga bien preparado en su parcela, cuando tiene que ubicarla en contextos hologramáticos, totalitarios, la realidad la reduce y caemos en la simplificación de la realidad. Cuando uno cae en la simplificación de la realidad, entra en un estado de confort. Dice, no, ya estoy bien así, no voy a fregarme más. Entonces, cuando uno entra en esa posición de simplificar las cosas, y hay gente que simplifica hasta las tristezas, las agonías y las tragedias humanas que vive. Una persona maltratada y si se acostumbró al maltrato, simplificó su vida a decir, bueno, me maltrata, pero él es así. Y entonces en ese momento entra a un estado de confort. En lo bueno y en lo malo, uno tiene el riesgo de simplificar la realidad. Entonces se vuelve latino esto y se vuelve muy de nuestra América en la medida que este pensador francés hace este propósito de fundar y deja su legado de pensamiento complejo a grandes personajes como el rector actual de la universidad, que es Carlos Delgado, y Carlos Delgado es una persona cubana y él es el que dirige ahorita la universidad a nivel latinoamericano. Reinaga, que fue el anterior rector, lastimosamente falleció en un accidente de tránsito y coge la rienda de la universidad el amigo Carlos Delgado, muy amigo de Morin, y hemos tenido la oportunidad de hacer una comunidad más de, ahorita ya estamos como 200 personas, empezamos 100, de todo el mundo, que nos encontramos cada año en los congresos de todos los saberes. ¿Por qué se llama de todos los saberes y de todas las culturas? Porque la intención es que no volvamos a dividir la ciencia. No volvamos a dividirlas. La filosofía es una gran luminaria. Él es un sociólogo. Él tiene una visión filosófica del asunto y nosotros estamos ya por la comprensión. Mire que la explicación es un problema eminentemente de la ciencia, pero desde el pensamiento complejo iluminamos la explicación de la ciencia y de
tanto social como científica pura, desde la comprensión. Cuando hablamos de la comprensión, como discutíamos qué día con el maestro Vicente Delgado, desde el filósofo de nuestro colegio, él me hacía entender que si hablamos de comprensión ya es una postura filosófica. Así que tenemos una postura filosófica del pensamiento complejo que hace parte de los diferentes pensamientos de la posmodernidad. Entonces ahorita que tenemos el pensamiento crítico, que todas las universidades hablan, en sus visiones dicen que tienen pensamiento crítico, en su misión dice que tienen pensamiento crítico, pero del pensamiento crítico pasamos a un pensamiento líquido. Qué raro eso, o sea, entre más desarrolla la ciencia, entre más desarrolla la tecnología. ¿A qué se refiere ese pensamiento líquido? Es copiándole a Zygmunt Bauman, que fallece justamente este año, ¿no? En enero fallece Bauman, desgraciadamente. Zygmunt Bauman es el autor de este gran pensamiento líquido. Él escribe modernidad líquida, escribe amor líquido, escribe vida líquida, escribe educación líquida. ¿A qué se refiere lo líquido? Es como el agua en las manos. Usted coge agua en las manos, ¿qué pasa? Se derrama por entre los dedos. El amor es muy pasajero hoy en día. No hay una estabilidad, no hay un proyecto de vida en torno al amor en estas posiciones posmodernas. La educación, hoy aprende, mañana ya no se acuerda la gente de qué fue lo que aprendió. En las empresas es la explotación del hombre por el hombre. En la vida no hay proyecto de vida fijo. No, yo vivo el hoy, ¿yo para qué me complico? Todo líquido. Hoy las relaciones íntimas ni se acuerdan de cómo se llaman, ni se despiden sin preguntando, ¿y cómo era que te llamabas? Estos ejemplos son muy verticales y radicales dentro de su visión, pero son una mera realidad. Entonces el mundo real, que es la multiversidad, mundo real, recoge todo este pensamiento que lo necesitamos hoy para afrontar las incertidumbres. Edgar Morin tiene una frase célebre que lo catapultó, digamos, en la academia, y dice: nosotros navegamos en océanos de incertidumbre, pero apenas tenemos unos archipiélagos de certeza. Ese es el mundo de la vida hoy. Hoy los jóvenes tenemos que enseñarles a sobrevivir para después vivir en y dentro de las incertidumbres de la vida. Hoy nada es fijo, hoy nada es lineal, hoy es como la teoría del caos en la segunda ley de la termodinámica. Por eso se llama la cibernética de segundo orden. ¿Qué es eso? El calor en que vive nuestra sociedad, por ejemplo ahorita en el posconflicto, lo que está pasando en Tumaco, esas son las realidades, pero hay que saberlas ver. Por eso necesitamos una universidad de un mundo real. ¿Cómo analizaríamos la situación compleja y complicada que se encuentra en este momento Tumaco, sobre todo en este día, frente a esa realidad y frente al pensamiento complejo que nos viene hablando? Si no hay una intervención directa a las necesidades básicas insatisfechas de esta población, y si el gobierno sigue haciendo la vista gorda, a pesar de que aparentemente en los medios vemos que el presidente, que el gobernador, todo eso está muy bien, o sea, la parte administrativa, pero necesitamos soluciones de fondo. Esas soluciones de fondo tienen que darse dentro de la comunidad, con la comunidad. ¿Por qué? Porque el problema del posconflicto, ¿qué hizo? Que se diluyeran de alguna manera en este tema de las FARC, pues, ¿no es cierto? Dijeron, bueno, las FARC hacen la paz y entran a este proceso. Pero estas disidencias y estos grupos que quedan allá, de alguna manera, pues empiezan a tener una presencia importante, ¿no? Por las mismas situaciones de negocio que hay internamente. Si eso de verdad no se asume, donde el gobierno no asienta ya un plan de acción directo con las comunidades, para las comunidades, esto será igual. Ejemplo, en el caso de la salud, en el caso de la economía, todo el problema de esto de la siembra, de quitar estos cultivos ilícitos, ¿no? Toda esta campaña de los cocaleros, todas las empresas, digamos, que quieran prosperar en Tumaco ahorita no lo podrían hacer. La parte hotelera, la parte turística, todo está en el piso. ¿Por qué? Porque no hay un ambiente sociopolítico adecuado. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pensar la realidad de Tumaco. Pero hay un problema, John. Qué difícil hoy decir pensar. Mire, es muy fácil que usted tenga los conocimientos y se forme y tenga las maestrías, doctorados, se vuelva un científico, lo que sea. Pero si no hacemos un proyecto de reforma del pensamiento, no estamos haciendo nada. Así que la invitación que se hace a las universidades, las invitaciones que hace a las instituciones educativas es muy concreta, ¿no? Es cómo logramos hacer una reforma del pensamiento.
Y la propuesta del doctor Edgar Morin, y a través de otros autores, ¿no es cierto? Entre estos el biólogo chileno Maturana, está Varela, está Forstein, están una cantidad de autores que alrededor de Morin y alrededor del pensamiento complejo han formado una comunidad del pensamiento complejo. En Colombia tenemos a Carlos Eduardo Maldonado, crítico mismo de la teoría de Morin, pero al mismo tiempo le apoya. Y ahora pudimos estar discutiendo en Bogotá, en el Congreso de Todos los Saberes con él, donde él plantea las ciencias de la complejidad. Ya no podemos seguir dividiendo la ciencia social con la ciencia natural. Tumaco necesita urgente unir esas dos fuerzas científicas. Uno, el pensamiento social, pero un pensamiento social que a través de las propuestas hacia el agro, a través de las propuestas sobre el cultivo de camarón, a través de la propuesta sobre cómo manejar el turismo. Nuestra universidad tiene sede allá, nuestra alma mater de aquí, en nuestra Universidad de Nariño. Cómo estas academias entran a concursar. Nosotros necesitamos los pensadores pensando el mundo real. Y no necesitamos solo haciendo libros. No necesitamos solo en los laboratorios. No necesitamos encerrados en las aulas. Necesitamos haciendo una sensibilidad política en las comunidades. Conclusión. Si no hacemos una formación integral, con una adecuada formación política, una adecuada formación sociológica, ideológica, con una adecuada sensibilidad estética. ¿Por qué lo estético? Aquí cojo a un autor fundamental, y eso es lo que yo aplicaría también en la visión del problema de Tumaco. Habermas, dentro de todo su proyecto de modernidad, trabaja una tríada importante que me parece a mí en la transformación de las comunidades, ¿no? Que es la tríada ética, estética y moral. Yo no puedo ser moral ni ético, y por eso vemos tanta corrupción, si no tengo sensibilidad estética. Si uno se atreve a tocar una guitarra, a hacer poesía, a pintar, a hacer teatro, a estar en las tablas, representando una realidad de protesta, de todo esto que está pasando, es porque el cerebro, esa plasticidad neuronal que necesita, es tener una sensibilidad frente a esta realidad. Yo puedo tener la ciencia en la cabeza que usted quiera, pero si usted como humano no está sensible a estas realidades, pues no las va a pensar desde esa sensibilidad. Conclusión, la parte estética, la parte cultural, la parte política, la parte ideológica y la parte científica, dentro de sus tecnologías aplicadas, tienen que hacer un juego importante. ¿Qué está pasando hoy? Todo se ve parcelado. El político ve desde sus intereses, el científico desde su laboratorio y su encierro, el investigador social también desde unos intereses que tras bambalinas ya hay una manipulación ideológica. Pero si tenemos esta formación integral, ahora mucha gente que está escuchando dirá, pero eso es carreta. Pues eso se suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? A través de una cultura de posicionamiento de las ideas políticas, de un pensamiento crítico, un pensamiento revolucionario que como latinos lo necesitamos con urgencia. Ecuador ha hecho unos intentos importantes, Bolivia ha hecho unos intentos importantes, Cuba nos ha dado ejemplo, Venezuela, a pesar de toda su crisis, ha soportado la arremetida norteamericana, ¿no? Bueno, todas estas realidades, ¿cómo las vemos? Desde los noticieros oficiales, pero no lo vemos desde la realidad, desde el mundo real, tras bambalinas de todo lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando en Tumaco, de lo que está pasando en los países latinoamericanos, incluido Colombia, con este tema del posconflicto. Hay unas intencionalidades que la academia debe ayudar a concursar con su pensamiento y a formar grupos y a formar sociedades que nos ayuden a pensar. Y la escuela es importante, el colegio, las universidades. Cuando hablo de escuela, estoy hablando de primaria, de preescolar, de universidad. Hay que generar escuelas de pensamiento en los sindicatos, escuelas de pensamiento en las universidades, para poderle darle salida en unos grandes foros académicos a estos grandes conflictos que vive nuestra humanidad. 10 de la noche, 24 minutos en Café 10, disfrutando de esta noche con el coach empresarial Luis Alberto Martínez, esta propuesta de reinventar la educación, una apuesta del pensamiento complejo. Hablemos un poco de cómo fue ese proceso académico, digamos, sale de Aldana, estudia en la ciudad de Ipiales, en el colegio Sucre, después que viaja a Bogotá. Bueno, sí, después de salir del colegio Sucre, pues yo no tenía quien me patrocine mis estudios universitarios,
y salgo a la ciudad de Túcaros a visitar a los familiares y ahí me estaba prácticamente como degenerando, ¿no? Dedicado como a la vida de tomar, de los muchachos del pueblo, ¿no? En el pueblo es muy vulnerable y el frío. aspecto, y el frío y todo eso. Pero este personaje, Lucio Villarreal, que es el esposo de mi tía, quien me cría, dice un día, no, mijito, póngase pilas y arreglen unas 2 camisas, unos 2 pantalones, y se va de ayudante en el camión Mercedes-Benz, que después llega a ser propietario y yo intervengo en esa propiedad de ese carro. Y entonces llega y dice, no, vamos para Bogotá. Como yo quería llegar a Bogotá y sabía que tenía un tío allá, me fui de ayudante. Pues yo de allá me le volé y no volví. ¿Y qué me quedo haciendo? En el taller de carpintería de mi tío. Y en ese taller, aburrido ya de estar barriendo, yo no sabía carpintería, apenas estaba lijando palos para los muebles. Entonces se me ocurre ir a la Universidad Pedagógica Nacional con ayuda del doctor Quiñones Angulo, que es tumaqueño, senador de la República, muy amigo de mi tío, y me dice, ya llegaste muy tarde acá, ya pasaron los exámenes de admisión, no puedes entrar ni a la Nacional ni a la Pedagógica Nacional, pero puedes entrar de alumno de extensión. Alumno de extensión era que tocaba pagar una plata extra como para asistir a algunas materias, pero podía prepararse para el examen de admisión. Eso hice, estuve 1 año de extensión, no pasaba, hasta que me validaron las materias. De verme que ya no podía entrar, me dijeron oficialícese porque está bien en sus materias, y empecé a estudiar Biología y Química en la Universidad Pedagógica Nacional, con ayuda de este doctor, de mi tío, después con mis propios esfuerzos, logré terminar todos los semestres en esa universidad y graduarme, y después heredar el puesto de mi madre, Blanca Martínez, quien era profesora aquí en Pasto. Yo no vivía con ella, desafortunadamente, pero ella había sido profesora, muere de cáncer, me meto aquí a trabajar en el Colegio Santo Sepulcro. Después en el Mercedario, en primaria, y sigo después a Simana a dirigir el Centro de Investigaciones Docentes, y sigue mi carrera profesionalizándome con maestrías, con otros aspectos, ingresando a la universidad a trabajar. He trabajado en las universidades que existen, en la Mariana, en el CESMA. Algunas semillitas se ha dejado en cada una de ellas, y este es el momento que yo me siento ya autónomo de hacer mi propio proyecto de educación. Este dúo, Bárbara y Dick, influye mucho en... Bueno, total, ¿no? Porque es la infancia romántica. Porque Bárbara y Dick son argentinos. Sí, claro. Es esos amores donde el besito en la mejilla y tocarse la mano era lo máximo que se podía hacer en ese tiempo. Hoy en día, pues, la juventud... Eso es lo mínimo. Eso es ni lo mínimo, pensaría yo. Bueno, entonces, sí, Bárbara y Dick me representa como ese bus bolivariano que sale de Ipiales a Bogotá, y me despide mi abuelo, me despide mi abuela, me despide mi tía y la novia de esa época, que era Lenis Villota, donde pues nuestros temas de recordar el amor, de ese amor poético, de las cartas con hojas de flores disecadas puestas en el correo expreso para que lleguen a los 8 días, y eso expreso, porque si no llegaban al mes a Bogotá. Y entonces eso recuerda, ¿no? Entonces es como un romanticismo donde nace esa venita de amar profundamente, pero amar de verdad, ¿no? Y eso fue muy importante para mi vida afectiva. Una simple y corta historia de amor. Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Yo sé que aunque ese amor fue breve, jamás podré quitarlo de mi mente. Encontraré en cada esquina su sonrisa, tu calor. Na 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 na.
Somos tan solo un recuerdo que está en las calles de este pueblo, donde vivimos una simple y corta historia de amor. Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Yo sé que aunque ese amor fue breve, jamás podré quitarlo de mi mente. Y encontraré en cada esquina tu sonrisa, tu calor. Na 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 Señor contribuyente, si usted está en mora con el pago de tributos municipales, esta es su oportunidad. Póngase al día en el pago de intereses y sanciones de impuestos, tasas y contribuciones municipales del 2014 y años anteriores. Aproveche los descuentos del 20 al 40% hasta el 30 de octubre de 2017. Pida su liquidación en las ventanillas de la Subsecretaría de Ingresos. Con el pago de sus impuestos, contribuye al progreso de la ciudad. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pasto. Pasto Educado, constructor de paz. La emisora que evolucionó. Ecos de Pasto. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todo. Era callejero, y el callejero de mi barrio en Villa Recreo es muy querido. Le pasa eso justamente, todos lo alimentan, todos lo cuidan, anda con todo el barrio, menos con los extraños que llegan al barrio. Se llama Chocolate. Y otro, con esta canción mi hija llora. Esa canción llora, y sobre todo el video que he montado allí es muy tierno, es bellísimo el video y sobre todo la letra, y justamente esta canción permitió a mi hija convencerme de que adoptemos uno de los perritos que llegaba, una perrita que llegaba ahí al barrio. Tiene un nombre bastante particular, se llama Negra María de los Ángeles Villota Erazo. Adoptada totalmente. Adoptada totalmente, y salió de este mundo, ¿no? Sí. Y entonces uno, mirando esta vida de callejero, entiende los devenires de la vida. Y sucede así también igual con los seres humanos. Cómo entender también ese mundo de los seres humanos, de los habitantes de la calle. Correcto. Bueno, eso es lo que inspira justamente, ¿no? Cuando uno ha podido vivir esas incertidumbres, cuando no tiene para el bus, cuando no tiene para comer, como en los casos de Bogotá,
cuando entro en una situación bien crítica, pues uno entiende a la gente que pide, ¿no? A la gente que siente frío, a la gente que tiene que dormir en un parque, en un terminal. Uno empieza a entender esas cosas desde ahí. Pero entonces imagínense que eso fue muy interesante porque ahí nacen los proyectos de representar esa realidad a través de las tablas, en las tablas, en el teatro. ¿Con qué grupo inicia el teatro? Nosotros iniciamos inicialmente con La Cantera en Ipiales. Que era un grupo muy destacado. Sí, donde está Jaime Mejía. Ahí conozco pues a la mamá de mis hijas, a Mariana Vallejo, ¿no? Gran economista, una gran mujer que se desarrolla también en la parte artística, en la música, de la época de la revolución, del sindicalismo, la revolución en la Universidad de Nariño, todas estas cosas. Y el teatro, ¿por qué? Porque en realidad eso hace de que de verdad a partir de allí podamos manifestarle a la gente con una pasión a través de nuestras expresiones escénicas de lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. Nosotros estábamos en ese tiempo, estoy hablando de la década de los 70 y de la década de los 80, iniciando la década de los 80. Estamos hablando de toda esa influencia de la Revolución Cubana que ya habíamos tenido como estudiantes a mediados y finales de la década del 70, donde nos tocó vivir la revolución en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo estuve en el primer paro cívico nacional como estudiante ya de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Justo yo vivía en Kennedy y el epicentro fue el INEM de Kennedy, toda la revolución que se dio y después apoyada por la Universidad Nacional de Pedagógica. Pero nosotros no encontrábamos una manera de expresar esa inconformidad por la cantidad de injusticias que vive nuestro país y Latinoamérica sobre todo, ¿no? Inspirados por la revolución cubana, inspirados por los movimientos sociales. En ese tiempo el movimiento estudiantil era muy fuerte, extremadamente organizado y de gran poder en el país. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para difundir estas ideas? No tuvimos otra sino hacer un grupo de teatro. El primer grupo de teatro que se monta aquí en Pasto, yo ya estando en la ciudad de Pasto, no en Ipiales, es el grupo Escena Libre. Nos llamamos Escena Libre porque todo era con creaciones colectivas. Entonces estaba el finado Vargas, estaba Jaime Mejía, Raúl Ramírez, ¿no? Hicimos algunos acoples con algunos actores del Teunar de esa época. En ese tiempo estaba el amigo Bolaños, nuestro amigo Mote, como le decimos cariñosamente, ¿no? Todos ellos hacíamos un combo interesantísimo, ¿no? Muy interesante en el teatro. Y pudimos hacer un montaje que se llamaba El Descabezado, donde venía un gringo, se aprovechaba de alguien de acá y mostrábamos a través de eso esos procesos de esos mundos, cómo se intercalaban. También tuve la oportunidad de dirigir el grupo de teatro de mi colegio, cuando recién vine acá al San Sepulcro, que ganamos, me acuerdo, la primera dirección, nos dieron un trofeo, llegando con niñitas de 7º grado, con técnicas de Bertolt Brecht, de Stanislavski, logramos montar todo ese proceso de cómo hacerle entender a la gente que liberales y conservadores es la misma cosa. Entonces, con una banda sonora, una música interesante de los Juegos Olímpicos, de una banda sonora de una película, nosotros, Remington 22 se llamaba la obra, esa obra la montamos, ganamos, y bueno, y así seguimos avanzando hasta llegar a consolidar el gran grupo Escena Libre, que lo financiaba Simana. Nos presentábamos en varios municipios y en vez de hacer pedagogía como hago ahora y esta parte de coach, nosotros lo que hacemos es dictar talleres en la mayoría de municipios a nivel de este proceso, de este proyecto cultural de Simana. Ahí se funda el CEID, en medio de eso, ya había el movimiento pedagógico, la comisión pedagógica, liderada por Edgar Cerón, la profesora Elvia, bueno, muchos personajes, el profesor Moncayo, y llegamos nosotros a dirigir el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, donde combinábamos cultura, pedagogía, ciencia, tecnología, y desde allá ya empezamos a visualizar que sí podíamos integrar las cosas y que necesitamos un magisterio educado, culto, sobre todo con una gran formación política. Eso fue una cosa importantísima. Eso le puedo contar de esa parte, John. ¿Recuerda alguna anécdota de esa época del teatro? No, pues hay una anécdota espectacular, ¿no?
muchas anécdotas. Por ejemplo, nosotros nos presentábamos en Santa Bárbara, ¿no? ¿Con qué grupo? Con Escena Libre. Con Escena Libre. Nos presentábamos en Santa Bárbara y teníamos que hacer una escena donde habían malas palabras, ¿no? Y entonces el párroco, el alcalde dijeron, no, pues que aquí la gente no le gustan las malas palabras. Y entonces nos tocaba transformar las escenas y cambiar esas palabras por otras cosas, ¿no? Y entonces uno de los actores, que en ese tiempo era Jaime Mejía, tenía que decir, tú eres una puta, algo así, ¿no? Con el perdón de la audiencia. Y entonces, como dijeron que no diga así, entonces decía, chica mala. Y al decir chica mala, todos nosotros era una sola risa y casi que nos salíamos de... Y lo mismo una carabina, ¿no? Que teníamos que hacer una escena de un asalto y esas eran con madera y un tubo de PVC, ¿no? Y en el momento que tocaba dispararle al que violaba a la niña ahí en la escena, el tubo de PVC se cae. Y entonces esa carabina se convirtió en una carabina débil con el tubo caído, el cañón, pues ¿qué iban a matar con eso? Y era otra anécdota, y así sucesivamente anécdotas muy interesantes del teatro y que tú, John, también las viviste con todo este proyecto que tú tenías y que son infinitas, pues, ¿no? Son infinitas. Y la escena más tenaz es cuando en el municipio de Ipiales, en el Colegio Ciudad Ipiales, nos invitan a hacer presentación de nuestra obra que tuvo mucho éxito en ese momento, que se llamaba El Enmaletado, perdón. Entonces, con El Enmaletado nos presentamos por la mañana, por la tarde y por la noche. Y hay dos anécdotas bonitas. La primera es cuando prenden las luces, yo salgo vestido de gringo a la escena y me paralizo y me da un show escénico, un pánico escénico. Y ese pánico escénico, nuestro compañero Jaime decía, bueno, ¿y qué le pasa? Y improvisando hasta que logramos salir de la escena. Y la última, invito a mi abuelo. Y mi abuelo, este señor del Dana, Segundo López, yo bien creído que toda mi familia está en primera fila, como ahora estuvieron con los tríos. Y resulta que cuando yo termino de actuar y bajo a saludar a mi abuelo esperando que me dé el gran abrazo de felicitación como actor consolidado en ese momento, me dice, mijito, cuando usted se fue a Bogotá, ¿fue a estudiar ciencia o fue a estudiar para payaso? Y esa frase que me dijo el abuelo me hizo reflexionar y terminé en la ciencia, definitivamente. Oiga, esa canción, El Mar y Tú. El Mar y Tú de Andrea Bocelli. También hubo una cosa importante antes de entrar al Mar y Tú, que fueron los montajes de teatro que se hicieron en Semana Santa en Aldana durante 5 años consecutivos. El padre Nemesio Barahona en ese momento nos prestaba las túnicas de los santos a los actores. Y durante 5 años consecutivos, algunos libretos me los ayudaba a hacer el padre Gallardo. Era un teatro religioso en plena Semana Santa, en vivo, pero crítico social, con la teología de la liberación. Y los libretos hechos por el padre Gallardo y conmigo fueron montados donde Jesús y la Magdalena en pleno parque en Aldana hacían discusión de las problemáticas sociales que estaban pasando en ese momento. Y después era la crucifixión, pero una crucifixión donde dentro de la mística y sin faltarle nada al fervor de la Semana Santa, logramos generar también una identidad muy clara y eso fue muy bonito en Aldana. Y todos los municipios de al lado, Pupiales, Huachucal, lograban hacer eso. Y cuando ahorita hablamos del Mar y Tú, haciendo este gran salto en la historia, pues es que la vida pasa, ¿no? Y los sentimientos se evolucionan. Y pienso pues que la vida me ha dado vuelcos también en la parte emocional, en las partes ideológicas, me ha tocado cambiar de proyectos de vida, de situaciones que ahora pues a través de esto me recuerda mucho como el nacimiento de una nueva era en mis sentimientos. Y entonces ahí dice que Dios no nos abandona, ¿no? Escuchemos la canción para mirar el mensaje. Uma razão para não ficarmos sós e nesse abraço forte sentir o mar na nossa voz, chorar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor. Ao longe a barca louca perde o norte. Si no existiese el mar y tú,
nos lo encontraría. Sembrando esperanza. Radio con sensibilidad social. Señor contribuyente, si usted está en mora con el pago de tributos municipales, esta es su oportunidad. Póngase al día en el pago de intereses y sanciones de impuestos, tasas y contribuciones municipales del 2014 y años anteriores. Aproveche los descuentos del 20 al 40% hasta el 30 de octubre de 2017. Pida su liquidación en las ventanillas de la Subsecretaría de Ingresos. Con el pago de sus impuestos, contribuye al progreso de la ciudad. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz. Escuchas emisora Ecos de Pasto, 740 AM. Y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Miércoles 18 de octubre de 2017, nuestro invitado, el coach empresarial Luis Alberto Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, hablarnos de ese pensamiento complejo de reinventar la educación, una apuesta que todos los latinoamericanos debemos estar unidos. Muchísimas gracias. Minutos finales para aquí y complacido pues también de conocer su historia de vida, de ser su amigo y por supuesto también de compartir estas canciones hermosísimas que nos ha programado hoy. Muy amable. Sí, a la audiencia pues gracias por escuchar este programa, felicitar a la producción, mirar que estos son unos aportes muy interesantes, conocer, ¿no?, la vida de muchas personas que de alguna manera intentamos, soñamos, ¿no?, somos soñadores de hacer una reconstrucción social, de aportarle a la humanidad con un granito de arena, ¿no?, antes de que nos retiremos de todas estas actividades. Pienso que toda la vida estaremos pendientes de esto finalmente. Y por último, pues yo tengo también un recuerdo muy bonito cuando más de 6 años, casi 7 años, estuve al frente de la formación de periodistas, de locutores en la Facultad de Comunicación Social, ¿no? Ahí dirigía la parte de investigación, tuve la oportunidad de conocer a muchos comunicadores sociales, y de ahí me recuerda pues de que estos medios son muy importantes para difundir la cultura, para difundir la ciencia, los saberes, todas estas cosas. Así que muchas gracias, y quisiera que escuchemos al final ya como mi trío, donde yo ahorita estoy tratando de incursionar en la música, pues hemos montado algunos temitas muy, muy románticos, muy de nuestra cultura. Pero antes de escuchar el Complexus Trío, quiero saludar a mi compañero Erasmo Escobar desde El Sonido. Buenas noches, Erasmus. Buenas noches a usted, a su invitado en esta noche, y hacerle una pregunta puntual. Usted habla de una revolución en la educación y del pensamiento, pero ¿cómo hacer eso cuando las políticas del gobierno son equivocadas? Porque tendríamos que pensar en realizar esa revolución desde lo privado, no de lo público. Porque mire, por ejemplo, el programa Serpi lo paga, que le da la oportunidad de estudiar a los estratos bajos en universidad privada, pues con los recursos que se destinan para 40 personas de este programa, bien podría multiplicarse por 5, por 6 veces los cupos en universidad pública.
es decir, una mayor cobertura y defendiendo pues la universidad pública como un ente de progreso en las regiones. ¿Cómo hacer ese cambio si desde el mismo gobierno esas políticas son equivocadas? Bueno, hay una salida, ¿no? La salida importante en esto es política desde el movimiento social. Qué bonito haber visto, qué lindo, qué hermoso, digo esas palabras muy nuestras, de haber hace 15 días ver cómo la Universidad Nacional de Colombia hace una marcha con las otras universidades, con la distrital, con la pedagógica, y hacen una marcha desde la Universidad Nacional hasta la Plaza de Bolívar, protestando por el programa de Serpilo-Paja. FECODE, a través de todo este paro largo que hubo de maestros donde nosotros participamos, Simana, pues todos los sindicatos, ya ahorita justo en estos días se realiza el Congreso Federal, donde justo uno de los temas es eso. Entonces, tiene que ser desde lo público. Tenemos que invitar a Ecuador, por ejemplo, ¿no? A México, a Chile, a Brasil, donde allá lo público es lo que vale, lo privado es raro. Por ejemplo, uno en México, ahora que estaba yo allá en los estudios, lo mismo en el Ecuador, pertenecer a un colegio privado es un desprestigio. ¿Y cuál es el gran prestigio? Pertenecer a lo público. Aquí todavía tenemos algunos prestigios como la Nacional, pues nuestras universidades siguen siendo prestigiosas, pero yo pienso que el movimiento estudiantil, los gremios, tenemos que hacer una revolución importante. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita con el Frente Goretti Unido, tú hablarás por mí, siguiendo la obra del padre Guillermo Castellana, porque hay una tendencia como que si se fuera a privatizar, aunque parece que no, nos han confirmado los hermanos capuchinos que eso no va a ocurrir, pero igual tenemos que estar alerta. Entonces la única situación a todos estos atropellos que el gobierno a través de sus políticas puede hacer es el movimiento social. Y dos, hay libertad de cátedra. A ver, que me diga un profesor universitario, que me diga un profesor de un colegio público y de una universidad pública, ¿quién se le mete a las clases a ver qué es lo que le enseñan los jóvenes? Ya es la habilidad del docente dentro de su formación generar estas ideologías en los estudiantes. Pero ¿qué sucede? Si volvemos la universidad a una academia estéril, con contenidos cadavéricos que nacen y mueren al mismo tiempo, pues no vamos a ser profesionales críticos. Necesitamos profesores con un compromiso político, con un compromiso social, que no abandonen el estudio de todo esto que está pasando en el mundo, porque este es un problema de estudio. Que logre estos líderes generar una solidaridad entre ellos y podamos unirnos y generar una gran marcha y un gran movimiento social para lograr eso. El Simana ya lo tuvo, el movimiento pedagógico del cual yo lideré. Pero ese movimiento ha ido desvaneciéndose porque a veces priman los intereses particulares. Entonces no queda otra alternativa, una buena formación política, una conciencia social profunda, una revolución cultural y educativa, pero a través del movimiento social. No hay de otra para poder hacer estas cosas. 10 de la noche, 55 minutos. Muchísimas gracias al docente Luis Alberto Martínez, coach empresarial. Desde el sonido Erasmo Escobar, John Villota, que le decimos muchísimas gracias a ese Dios todopoderoso que nos inspira la vida y que nos permite hacer radio con sentido social y con sentido humano. Pues le damos gracias y esas bendiciones las compartimos con todos nuestros oyentes. Y para despedirnos entonces, Complexus Trio. Este tema es el aguacate. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a los radioescuchas. Esa es mi guitarra, ¿no? Esa es la guitarra suya. Sí.